Muy bien. Pues muchas buenas noches a todos, hermanos. Gracias por conectarse. Esta es nuestra tercera clase. Hoy vamos a hablar de construir familia. Una de las cosas más impresionantes que viví en mi vida cristiana o en los inicios fue precisamente el ambiente al cual yo llegué. A lo mejor tú te acuerdas de tu primera reunión, ya sea en la iglesia a nivel congregacional, o llegaste quizás tú a una charla bíblica. Lo interesante de esto, ¿verdad? Es que es algo que Jesús hizo, es algo que Jesús propició en su ministerio, construyó familia. Y hoy vamos a hablar acerca de un área, ¿verdad? Entonces, de estas áreas de necesidad en las que nosotros estuvimos hablando acerca de qué cosas logra construir en la vida cristiana, qué cosas se pueden construir dentro de una iglesia, casa, dentro de un grupo pequeño. Y esto es algo que de verdad nos debe de ayudar a nosotros, nos debe de inspirar, sin duda, a poder enfocar el por qué nosotros queremos dirigir una iglesia casa. Así que vamos a hablar de este punto que es importante. Y bueno, pues antes de hacerlo, tengamos una oración. Bienvenidos a todos los que se han conectado, los que se están conectando. Vamos a tener esta oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por regalarnos este tiempo. Padre, nuestro deseo, Señor, sin duda es seguir creciendo a la imagen de tu Hijo Jesús. Y Padre, queremos imitar su corazón, queremos tener en nuestras vidas, Dios, las convicciones que nos ayuden, Dios, a construir tu reino, Padre, a avanzarlo. Y te agradecemos tanto que tú nos permitas reunirnos en esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos, los que habrán de conectarse, los que habrán de ver esta clase después. Te pido que estés con ellos y que, Padre, en sus corazones exista un deseo profundo, Padre, de seguir creciendo y de seguir desarrollando su fe y sobre todo, Dios, de ser útiles en tus manos, Padre, líderes en sus propios hogares, pero también, Padre, en sus comunidades, sus vecindarios. Padre, ayúdanos, Padre, a soñar, Dios, con la conquista de nuestra ciudad y las ciudades que están a nuestro alrededor. Oramos, Padre, porque te quedes con nosotros y es en Jesús en quien te oramos y te pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar entonces de cómo crear familia. 5 necesidades son las que se cubren en estos pequeños grupos. Podemos enfocarnos y cubrir estas 5 necesidades, que es crear familia, crear unidad, adorar, ¿no? Desarrollo de liderazgo y el evangelismo. Así que vamos a abordar estas 5 áreas que son prioritarias en la vida cristiana. Si tú haces un estudio del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que estas 5 cosas son súper importantes, que mantuvieron a la iglesia creciendo, sana, ¿verdad? Y haciendo de la vida de cada uno de los hombres, sin duda, una vida que glorifica a nuestro Padre. Así que vamos a hablar acerca de cómo Jesús creó familia. Y vayamos a esta escritura en Juan capítulo 1, en el verso 35 al 42, y dice lo siguiente. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Juan lo vio y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba,
y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón, era uno de estos hombres que al oír que Juan dijo lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Más adelante, en el capítulo 2, en el verso 1 al 2, dice lo siguiente. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Cuando miras esta escritura, no deja de sorprenderte lo que sucede, porque Jesús no era conocido por los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya les había hablado acerca del Mesías, del Cordero de Dios. Y interesante que cuando se encuentran con Jesús, Juan les menciona a sus discípulos y lo abandonan a Juan sin más ni más. Lo abandonan y se van con Jesús. Y pasan esa tarde juntos. Dentro de la cultura judía, era muy bueno para todas las personas ser buenos anfitriones, era algo deseable, es dentro de su cultura, es algo bueno, pero el estar con Jesús les hizo sentir una familiaridad, una relación genuina, una sinceridad, que son cosas propias de cuando estás con una persona de cerca. Es curioso, pero tú puedes llegar a casas, ¿verdad? Donde de pronto no te esperaban y podrías permanecer por ahí unos 20, 30 minutos, quizás si te sientes que estás de más, ¿no? Pero si te hacen sentir parte de, si se conectan contigo, si las personas son buenas anfitrionas, si las personas son gentiles, son generosas, no te quisieras ir de ahí. Tienes que imaginar lo que pasó con Jesús y él sirviendo a estos dos discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué cosas puedes identificar, ¿no?, en la vida de Jesús para que hombres animados por haber pasado ese tiempo con él invitaran a otros, ¿no?, a conocer a Jesús? Cuando tú lees el primer capítulo de Juan, no solamente fue Andrés, ¿no?, y Juan, sino también descubres que también Pedro, que también Natanael, ¿no? Varios de ellos se unen solamente a raíz de esa tarde con Jesús, de ese momento, ¿no?, en la casa de Jesús, en el lugar donde se hospedaba. Fue el primer tiempo, quizás, seguramente comieron, cenaron, que seguramente Jesús les compartió de su queso de cabra, de su queso, de su pan. No sé, Jesús fue un buen anfitrión y fue alguien que se entregó a la relación con ellos. De ninguna otra manera entenderías que ellos, los discípulos, ¿verdad?, sus dos primeros discípulos, tuvieran ganas de ir y invitar a más personas a conocer a Jesús. El segundo tiempo que Jesús toma es ¿no?, de la fiesta, donde se quedaron con él y de repente Jesús va a una fiesta y van con él. Es como, ¿a dónde vas, Jesús? A una fiesta. Pues vamos contigo. Jesús no veía mal esto. Jesús no veía, cuando tú analizas los evangelios te vas a dar cuenta que muchas veces Jesús estuvo en celebraciones, que muchas veces Jesús llevaba a sus discípulos y estaba con ellos de fiesta, para entender la importancia, ¿no?, que tiene en el cristianismo las relaciones y esta manera, ¿no?, de
de caminar unos con otros, en comidas en casas, ¿no? Fiestas. Seguramente estos momentos quedaron grabados en el corazón de sus discípulos, ya que Jesús lo hacía por mucho tiempo. Jesús construyó relaciones de familia con sus discípulos y al mismo tiempo les enseñaba. Es algo increíble que este es un modelo de enseñanza, ¿no? Traes personas a tu casa y llevas la plática no a un nivel de simpleza, de negocios, sino de vida, de cosas de vida, de cosas que se pueden aplicar a nuestra vida, de Dios hacia nuestra vida. Así que Jesús sabía, ¿no? Que esto podía conectar a las personas a un cristianismo no detrás de cuatro muros. Hay personas que necesitan estar dentro de cuatro muros para sentir que están en la iglesia, pero Jesús llevó la iglesia a las casas y la relación unos con otros, este tipo de relación genuina, íntima, de servir a las personas, le dio a Jesús, haz de cuenta que, como decimos, le dio en el blanco, ¿no? Porque este es el modelo que cambiaba las relaciones y que animaba a los demás a buscar de Dios, a buscar crecer. Así que Jesús sabía lo que significaba construir relaciones cercanas, ¿no? Y nosotros debemos de confiar en este modelo, porque Jesús sabía y así inició su movimiento, ¿no? ¿Qué cosas se construyen cuando se hace familia en un grupo? ¿Qué cosas podemos nosotros identificar detrás de esas relaciones cercanas? ¿Cómo nosotros podemos lograr? Sin duda, yo creo que con Jesús y sus discípulos hubo más confianza, ¿no? Mejores amistades, más sinceridad, más unidad. Muchos de ustedes vivieron con muchos de los que están aquí, que vienen del Distrito Federal, vivieron con hermanos y compartieron momentos, ¿no? Pues muy íntimos, muy cercanos, comidas, cenas, aseo, fiestas, desveladas, tiempos de oración, charlas bíblicas, pero vivieron momentos muy cercanos. Estoy seguro que los recuerdas con mucho cariño, ¿no? Con una alegría muy grande, porque sabes lo que significó para ti construir relaciones así, muy cercanas. ¿Qué es construir familia? Echar relajo, pasarla bien. Eso lo lo hace cualquier grupo de personas, ¿no? Pero sí creo que el enfoque de Jesús en las relaciones siempre fue algo espiritual, a pesar de que celebraban la fiesta, ¿no? Él tenía siempre un enfoque y una convivencia espiritual. Veamos algunas reuniones que Jesús tuvo en casa y aprendamos de manera específica algunas cosas. Mira, Mateo 8, 14 al 15. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Pero cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. ¿Qué miras aquí de Jesús? Él era un invitado. Él llegó a una casa y resulta que había una necesidad. ¿Qué hizo Jesús? ¿Fue indiferente? Si tú llegas a una casa y ves que hay una necesidad, ¿qué haces? Normalmente nos sentimos de pronto como cohibidos pensando en que eso podría pasar, ¿no? Es casa de ellos y es una circunstancia de ellos y yo no tengo vela en el entierro, ¿no? Pero Jesús veía una necesidad y lo primero que hacía Jesús, ¿no? Era atenderla. Él se sentía siempre con ese deseo, ¿verdad? No, yo soy quien necesita hacer algo. Un líder
tiene esa mentalidad. Siempre estar atento a las necesidades que existen a su alrededor y actuar. Es muy notable cuando tú vas a una reunión de iglesia y de pronto ves hermanos que nadie les está pidiendo nada, pero están activos. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Ese es el corazón de Jesús. Y no estamos hablando de ninguna posición. Estamos hablando de una persona que tiene el corazón de Jesús para servir. Así que la lección que aprendemos de este verso, verá, es que Jesús sirve, ¿no? Un líder sirve a todos. En este sentido, si tú repasas los evangelios, te vas a dar cuenta que muchas veces Jesús fue así. Jesús siempre estuvo atendiendo las necesidades, sirviendo. Esto es lo que se debe de ver en un líder de una iglesia casa. Se debe ver la actitud de servir. No, tú no eres el jefe para mandar a todos. Antes teníamos un modelo de liderazgo en la iglesia que tendía a hacer eso, ¿no? A mandarle a todas las personas. Y déjame decirte, creo que la delegación de autoridad es algo que es importante en todas las organizaciones, ¿no? Estamos organizados en nuestra iglesia por pequeños grupos que le llamamos charlas y delegamos responsabilidad, y es bueno porque todos participan, pero la actitud de un líder no es como yo soy el líder y yo mando y yo no hago nada, sino yo soy el líder y yo sirvo, ¿no? Todos los líderes y debemos de tener esa actitud de servir, de ser personas que llegamos a un lugar y no estamos sentados, sino estamos deseando, yo quiero servir, yo quiero, a ver, déjame cocinar, a ver, déjame ayudar, déjame mover, ¿qué quieres que haga? Esto tiene un impacto positivo en los cristianos y también en los no cristianos. Hay que enseñarlo. Jesús era un líder que servía. Entonces, ¿qué hace diferencia en un lugar, en una iglesia casa, que tú seas el primero que sirve? No el primero que manda, sino el primero que sirve y que está atento a las necesidades. Si seguimos leyendo en Mateo capítulo 7, en el verso 1 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Y si seguimos leyendo otra escritura más, dice en Mateo 7, 14 al 23, pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y solo son unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce buenos frutos se corta y se arroja al fuego. Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Mateo 7, 14 al 23. Mira, ¿qué ves en esta escritura? Jesús estaba enseñando a la gente públicamente.
pero después, cuando se aparta con sus discípulos, cuando se reúne en una casa, cuando ya solo está con ellos, él extiende la enseñanza que habían escuchado de manera específica y se los explica. Muchas de nuestras reuniones casa vamos a tener la posibilidad de traer temas que hemos escuchado en la congregación, en la iglesia, y son temas que podemos nosotros dialogar, ¿no? En un grupo más pequeño. Y aquí necesitamos nosotros crecer en conocimiento para poder explicar de manera más profunda las verdades que nos han sido enseñadas, o inclusive, ¿no? Abrirnos, ser vulnerables y decir cómo nos sentimos con la enseñanza. El día domingo les compartí, ¿verdad? Cinco grupos de preguntas que dan la oportunidad a esto, que dan la oportunidad a dialogar en un grupo pequeño. ¿Y qué te pareció? ¿Y qué responderías a esta pregunta? Y de repente el tema que se aprendió se hace mucho más profundo. Así que la segunda lección que aprendemos de Jesús cuando Él se aparta a reunirse con sus discípulos en casas es que Él extiende la discusión de la enseñanza y explica, ¿no? Conceptos que quizás están siendo conflictivos o que son profundos o que tienen un impacto en la vida de los oyentes. Jesús fue alguien que trajo entonces a este grupo, a este pequeño grupo, trajo pláticas espirituales. Uno de ustedes seguramente se va a dar cuenta quién es, ¿verdad? Que está dentro de nuestro grupo ahorita. Me dice, ya, he tenido pláticas y me decía, he tenido pláticas con algunos hermanos, pero ya basta de socialidad, ¿no? De ser social. Ahora vamos a lo profundo. Vamos a hablar de lo espiritual. Y esto es importante, porque nosotros no seríamos como Jesús si no damos este paso de, oye, ¿y qué pensaste del servicio? Y hermanos, tienen la charla y ¿qué piensan de esta necesidad espiritual, no? Y ir hacia fondo de la enseñanza. Esta es la segunda enseñanza que podemos ver de Jesús cuando Él se apartó con sus discípulos en sus casas. Otra escritura que encontramos aquí en Marcos 9, del 33 al 37. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venías conversando en el camino? Pero ellos no le contestaron. ¿Qué venían conversando en el camino? Pero ellos no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Mira, Jesús se percató. Yo tenía, bueno, hay un hermano que, ¿cómo observaba todo el tiempo? Es uno de los líderes que nos han dirigido también en México, pero siempre estaba observando y yo nomás lo miraba y él siempre observaba y siempre observaba. Yo decía, ¿qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? Pues alguien como Jesús siempre va a estar observando, ¿no? Y escuchando las pláticas, pero mira lo importante de Jesús, sabiendo que hay una inquietud, sabiendo que hay una situación que puede ser aterrizada espiritualmente, la aprovechaba, ¿no? Y esto fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Dice esta escritura, los llamó y les dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Y todo el que me recibe no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió.
Las charlas y, bueno, las iglesias casas dan esta oportunidad de un líder que viendo una necesidad, una inquietud, ¿verdad? Espiritual, la atiende de manera inmediata, ¿no? Jesús se dio cuenta de esto, así que él empezó a hablarles y trató de ser creativo, ¿no? Y puso a un niño y les dijo, miren, tienen que ser como él, tienen que ser sencillos, ¿no? En todo esto necesitamos siempre crear una dinámica en la que, bueno, ¿qué les parece lo que dice la Biblia? ¿Ustedes cómo lo aplicarían? Y es importante este tipo de dinámicas dentro de las iglesias casa, ¿no? Porque esto permite que todos participen. La idea de hacer familia es que todos tengamos la oportunidad de expresar lo que pensamos, ¿no? Definitivamente no todos vamos a estar de acuerdo, también no todos vamos a estar en la línea de las escrituras, pero es importante que siempre recalquemos lo que la Biblia enseña y vayamos, ¿no? Y invitemos a cada uno a vivirla. Jesús también ocupó las reuniones en casa, como ya lo vimos en el inicio, ¿verdad? Para celebrar. En Lucas 5, 29, 32, él tenía su vida y su dinámica con sus discípulos era de no negarse estos momentos y estos tiempos. Es muy religioso pensar, ¿no? Que solamente uno se puede reunir para leer la Biblia y no hacer familia, ¿no? Y en realidad lo que más nos identifica como discípulos y quizás lo que más te gusta de la iglesia sea esto, ¿no? El hecho de reunirte y celebrar cosas, hacer asados, ¿no? Carne asada, no sé, pozoles, si vas a la casa de Rodrigo y Estelita, ¿no? O cuántas cosas podemos hacer como estas dentro de nuestras reuniones de familia, de iglesias casa. Dice esta escritura en Lucas 5, 29. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Una de las cosas que más disfrutan las personas, sin duda, es la comida. Y este momento de celebración y este momento de convivencia, estos momentos, de verdad que muchas personas no se niegan a esto, no se ceden, los invitas, claro, yo voy, pero son estos tiempos los que nos hacen más familia, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo llegué a una charla bíblica, recuerdo que tuvieron como una especie de celebración, creo que fue lo primero que llegué y yo dije, ¿y dónde está lo que íbamos a hablar de la Biblia? Pero de pronto descubres que tiene un poder muy grande esto, porque la familiaridad que empiezas a tener, la amistad que empiezas a tener cercana, ¿no? Con las personas, te da a ti la confianza, te da a ti el entendimiento de que esto es algo sincero, de que esto es algo que de verdad vale la pena. Así que nosotros necesitamos la lección 4, es que necesitamos planear reuniones festivas, ¿no? De celebración, de gozo, de alegría, de diversión. Hay a quienes nos cuesta, ¿no? A veces esto de la celebración, pero siempre, ¿no? Como siempre recuerda esto, debe de haber algo que sea espiritual, algo que nos identifique, algo que tenga sentido, ¿no? Con el poder ayudar a las personas a encontrarse con Dios. Nosotros aprovechamos fiestas, pues, que son tradicionales, ¿no? Para tener reuniones
Y a veces los cumpleaños son un buen pretexto, ¿no? Días nacionales, Día de la Independencia, de la Revolución, que recuerdo que son de los días que más festejamos a veces como comunidad, como iglesia, que nos identifican como mexicanos, que son una buena oportunidad, pero los cumpleaños también son una buena oportunidad para tener reuniones. Así que si tú piensas cómo hacer familia, las celebraciones son un buen momento, ¿no? Inclusive celebrar nacimientos espirituales, ¿no? Bautismos de las personas, una comida, un tiempo de juego, hay tantas dinámicas ahora que podemos utilizar para poder, pasar un buen tiempo. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que pasaste un buen tiempo con tu charla? Algunos de nosotros, obviamente, por esta pandemia no nos hemos podido reunir, pero antes de la pandemia, ¿qué tal? ¿Recuerdas un buen tiempo? Un tiempo en el que fue algo increíble, ¿no? Que tu líder se movió de tal manera que llevó la reunión, la celebración a algo que recuerdas con mucho cariño. Esa es nuestra tarea, hermanos. Eh, Provocar tiempos de celebración, de fiesta, que traigan memorias que vamos a conservar y que van a ayudar también a la gente a querer estar en la iglesia. Jesús también buscó momentos muy oportunos para poder provocar, ¿no? la salvación de las personas. En Lucas capítulo 19, en el verso 1 al 10, dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Allí había un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera, sicómoro, que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada. Fue a hospedarse a la casa de un pecador de mala fama, murmuraban. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús le respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaban perdidos. Jesús estaba ganando seguidores y lo que él dijo es: hoy tengo que quedarme en tu casa. ¿Alguna vez te has invitado a la casa de alguien? Oye, pues invítame a tu casa. Fíjate que no todas las personas, o en su gran mayoría las personas, les gusta recibir gente en su casa. Lo he comprobado. Hay personas que tienen un anhelo y un deseo muy grande, y sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Y no digo el tiempo de la pandemia, sino estos últimos tiempos, la gente suele ser más solitaria. Pero ir a casa de alguien, que alguien te reciba en su casa, es una increíble oportunidad para, otra vez, hacer relaciones cercanas, pero también traer salvación. Si tú piensas, es muy cómodo, ¿no? Pero hay personas que lo quieren y hay personas que son realmente tocadas por Dios, como Zaqueo. Zaqueo era una persona muy, muy, generosa, ¿no? Y Jesús se llevó a los discípulos también. La gente estaba enojada de esto, pero no podemos pensar, ¿verdad?, que Jesús haya hecho esto de una manera muy cómoda, sino era una estrategia, era amor, ¿no?, por las personas. Y nosotros debemos de entender eso. Estar cerca de las personas, tenerlas en una casa, es una muestra de amor y de cercanía. Yo sí creo que muchas veces hemos fallado en la iglesia en provocar esto, ¿no? En provocar. A veces pensamos que
que nos va a costar más dinero, que nos va a costar incomodidad, pero esto realmente es lo que crea familia y esto es lo que logra que muchas personas sean salvadas. Así que la lección número 5 que podemos identificar aquí es: necesitamos desarrollar sabiduría, ¿no? Para identificar el momento oportuno, para tener una reunión que cause impacto en la vida de una persona. A veces en nuestras reuniones tenemos que ser sabios. La gente no se convierte en la primera reunión, no la vas a hacer cristiana, pero más bien tú puedes saber, ver el momento en el que es preciso hablarle de la salvación, ¿no? Ya entiendes que es momento de hacerlo. Jesús fue alguien así, alguien que encontró el momento oportuno, ¿no? Para poder hacer una amistad profunda con una persona y después provocar la salvación en la vida de ellos. Resumiendo, 5 cosas para crear familia como Jesús lo hizo. Debemos ser personas que sirven, líderes que sirven. Debemos de llevar nuestras pláticas al ámbito espiritual, no siempre hablar del fútbol, de los negocios. Hay gente que quisiera hacer todo eso. Hay discípulos que quisieran solamente hablar eso, pero no. Tú eres un líder espiritual y lo que tienes que hacer es llevar la plática a ese punto, ¿no? A ser espirituales, a hablar cosas que tienen que ver con Dios, con las necesidades más profundas de nuestro ser. Tercera, debemos de atender las necesidades, ¿no? Con paciencia y tener conocimiento para explicar a profundidad los temas que hablamos. Podemos llevarlos a la charla y poder hablar con ellos en intimidad, a veces responder preguntas o igual formularlas y hacerlas después a los líderes, al líder de la iglesia, ¿no? Y si no te responde, pues tenemos al maestro, así que él lo puede responder. El cuarto, celebra fiestas y hagámoslas bien organizadas. Celebrar fiestas y tener celebraciones es algo que se da mucho con nosotros en la iglesia, es que podemos, repartimos todo, ¿no? A ver, ¿quién trae esto? ¿Quién trae esto? Y de manera equitativa, buscar siempre y también de acuerdo a las posibilidades que las personas traigan cosas. Esto es algo que ayuda a que las personas también se comprometan con la charla. Y por último, 5, busca siempre la oportunidad para salvar. Pues este es la tercera clase, mis hermanos, y vamos a parar la grabación